pues, entonces vamos a desarmarlo. Lógicamente, antes de que nosotros desarmemos, tenemos que hacer las diferentes pruebas. Por ejemplo, este de acá venía anclado a una tierra. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí se mira la marca donde venía la espiga, ¿sí? Eso quiere decir de que antes de desarmarlo verificamos de que sí llegara el voltaje al conector que va acá, ¿sí? El cable que llega ahí, y tuvimos que haber verificado que llegara la tierra a esta espiga que estaba conectada acá. ¿Por qué es esto? Porque antes de que nosotros desarmemos el motor de arranque tenemos que verificar que le lleguen los 12 voltios, es decir, ese positivo y ese negativo. ¿Por qué? Porque si no le llega el negativo, él no va a funcionar. Y si no le llega positivo, él no va a funcionar. Él necesita que le lleguen las dos señales. ¿Estamos? Sí. Lo estamos hablando de esa manera porque estamos acostumbrados a escucharlo como tal. Pero realmente todo lo que necesita cualquier elemento eléctrico para funcionar es un cierre de circuito, ¿sí? Que haga que fluyan los electrones desde el negativo hasta el positivo. Fue algo que vimos con respecto a lo que eran las teorías de la electricidad. Muy bien. Vamos a empezar a desarmar entonces el motor de arranque. Ya comprobamos que había tierra, que había positivo, y entonces vamos a decir que el motor de arranque no funcionaba, ¿sí? Ustedes revisaron que la batería funcionara, ¿verdad? Muy bien, entonces antes de desarmar es importante que ustedes limpien las piezas. ¿Para qué? Para que se ensucien lo menor posible. ¿Estamos? También es importante que si ustedes quieren cuidarse mejor las manos, pues utilicen guantes de ustedes. Y entonces así no se ensucian mucho. Yo ahorita de hecho no voy a usar mis guantes porque mis guantes están más chicos que mis manos y que esto junto, entonces mejor no los voy a ocupar. Entonces vamos a quitar acá. Vamos a aflojar este que está acá. Muy bien, estos que están acá, estas arandelas como tales funcionan como aislantes, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque a través de este tornillo entra el positivo y entonces todo esto de acá está rodeado pues de masa, ustedes, porque es la carcasa, ¿va? Y entonces estos de acá sirven para aislar esa parte de la masa con respecto a lo que es el positivo. ¿Estamos? Cualquier duda o situación me van comentando, por favor. Todos los motores de arranque funcionan bajo el mismo principio, ¿vieron? Aunque las piezas pueden venir colocadas en forma diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso, yo tengo la entrada, por ejemplo, de este lado, en algunos otros va a estar de este lado. Eso digamos que es irrelevante. La situación es que pueden venir las piezas en diferentes posiciones, pero siempre se busca lo mismo, ¿no? ¿Sí? Recuérdense que en este caso, en el motor de arranque, se usa la electricidad para generar movimiento. Lo contrario que en el sistema de carga, que se usa el movimiento para generar electricidad. Una baterita recargada. Vamos a quitar esto de acá. Aquí está la tapadera. Esto de acá. Va acá. Aislante. Arandelas. ¿Sí? Siempre es importante que si nosotros estamos haciendo algo por primera vez, es bueno lo que está haciendo Brian ahí, que está grabando, porque luego pues él se va a recordar de cómo van armadas las cosas. O sea, él puede después revisar su video y ver cómo iban las cosas. O pueden ustedes quitar una pieza, tomarle foto. Es válido, pues al final eso es válido. ¿Por qué? Pues porque al final lo que necesitamos es que usted pues deje igual las cosas, pues, si lo queremos ver así. No igual, va mejor. Que funcione. Funcional. Muy bien, voy a quitar este de acá. ¿Eso es? Bobina. Una bobina, muy bien. Ahorita vamos a ver una peculiaridad de esta bobina. Voy a sacar acá. Oigan. Eso es aceite. ¿Sí? Cuando quité esto de acá. 2 imanes. No, estos no son imanes. Son carbones. Son los carbones o cepillos. Y aquí vienen son unos resortitos. Con estos resortitos vamos a tener mucho cuidado porque se nos pueden perder. ¿Aquí en la esquina? No, abramos la cajita y nos vamos a guardar ahí. Ahí está. Es menos probable que se nos pierdan ahí.
Y va a ser más probable que no nos acordemos dónde los dejamos. Es más probable que se pierdan aquí. Muy bien. Entonces, estos de acá, miren. ¿Sí? Mírenlos, porque se van a dar cuenta que estos como tal ya están muy deformes. ¿Sí? Vean acá. Acá está delgado y aquí está ancho. ¿Sí? Entonces, estos de acá vamos a venir nosotros acá y los vamos a medir. Y entonces en este caso, ¿Cuál se ve la entrada de luz? ¿qué manda? Se ve la entrada de luz abajito, ¿no? Ah, sí, porque como aquí está grueso y aquí está delgado, Ajá. entonces si yo los mido acá, me va a dar una medida, ¿sí? Pero realmente lo que yo tengo que buscar es el punto que está más bajo. Y en este caso es este. Si ustedes miran estos dos carbones, el más pequeño es este, ¿va? Entonces yo voy a medir este de acá y lo voy a medir en el punto más bajo. Y entonces acá me dice que mide 4.20, ¿sí? Entonces tiene 4.20 milímetros de grosor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a buscar en el manual y el manual nos va a indicar cuánto es lo mínimo que debe de tener. Para cambiar los carbones es relativamente sencillo. Si ustedes se dan cuenta acá, miren, acá trae un tornillo, ¿sí? Entonces se quita ese tornillo y se saca este carbón y se cambia. Y se saca, bueno, de hecho tiene que sacar la plaquita como tal. Quitan los dos tornillos, sacan la plaquita y luego se saca este acá, se empuja. Ahorita no sale porque está topando en la placa, ¿va? Entonces se empuja este de acá y ya el carbón viene soldado a este otro tornillo de acá. Se mete eso otra vez, se le colocan sus aislantes, su borrín, y entonces digamos que en esa parte ya hubiéramos hecho nosotros un cambio de carbones. Lo importante también siempre es que ustedes hagan limpieza, o sea, todo esto acá hay que limpiarlo, hay que quitar todo ese carbón, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es el desgaste de los carbones, ¿no? ¿Sí? Juntar fuego. ¿Y eso cada tiempo de vida y qué depende? Del Teóricamente es un año. Ah, ¿en serio? Cada año desde que se compra se le... Sí, teóricamente. Estamos. Y eso sería como que un mantenimiento preventivo. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de no hacer mantenimientos preventivos en este tipo de elementos, sino que siempre hacemos mantenimientos correctivos. De hecho, yo les puedo decir, mi moto como tal, ya lleva, pónganle de mayo del 2015 para acá, y no le he hecho mantenimiento al motor de arranque de mi moto. Entonces yo les aseguro que si lo desarmo ahorita no van a servir los carbones tampoco, pues. El motor de arranque todavía anda funcionando, pero ya por medida yo les aseguro que el motor de arranque ya no, que los carbones ya no funcionan. Entonces, Yo 2 veces le he hecho nada más de los 5 años que tiene. 2 veces le cambió. Está bien. No, ya le hizo servicio. Yo solo limpieza le hice y no se los cambié. Entonces, Es que todavía funciona. otra parte importante también, veamos aquí trae otras arandelas, miren. ¿Sí? Siempre es importante que volvamos a dejar las cosas que quitamos que vuelvan a quedar en su lugar, ¿no? Y por eso es bueno eso que dijimos de ir tomando video, tomando fotos y ese asunto, es bueno. Entonces, ajá. Ah, eso también hay que limpiarlo. ¿Sí? Entonces, Cuchillita o algo así. sí. Un gilet, bro. Sí, con una cuchilla y con una lija. Entonces, miren, pues por ejemplo acá, oigan, Sí, sí. no es imán, eso agarra aire, ¿sí? Cuando saco, pues que hace ese sonido. Entonces, ¿qué es lo que me determina eso a mí? Yo lo que puedo hacer es medir, por ejemplo, mido acá en la punta y mido acá en la parte del centro del eje. Y entonces, cuando yo mido esto de acá, y como hace este sonido acá, yo voy a determinar si todavía está bueno ese bushing. El de acá, o el eje como tal, porque si el eje, digamos, estuviera desgastado de acá, definitivamente lo tengo que cambiar. Yo he notado que estos de aquí son de bronce, bro. Ajá. Y sí se puede cambiar el eje o hay que Se cambiar cambia, el... se cambia. Sí, se Es cambia. completo. La bobina completa. Esto es completo, Ah, Y ese sí lo... inducido. Ajá. No, solo... Esto se lo venden, ¿no? Sí, pero al final le sale más barato comprar un motor de arranque. No, ¿En serio? Y integra todo. Todo. Ajá. ya viene Pone, armado quita y todo. pone ya. Sí, mejor. Entonces Sí, póngale va a que acabar hasta en eso, en los carbones. Pues ahí sí vale la pena cambiar solo los carbones. sí, póngale que un motor de arranque
Yo una vez, igual me causó problema una moto, desarmé el motor de arranque y ya tenía despegado uno de estos. ¿Por qué causa eso que se le despega el guante aquí? Dos situaciones. Puede ser que no tengamos buen pegamento, que no le hayan puesto buen pegamento al momento que nos instalaron y pues cuando este está trabajando se calienta. Cuando está trabajando no me refiero a que el motor esté encendido, me refiero a que el momento que usted da starter, ahí es donde se calienta el motor de arranque. O sea, lógicamente si usted anda en su moto y todo después va y lo toca, pues de plano sí está caliente porque se transfiere el calor, pero no es la misma temperatura que lleva que en el momento que está trabajando. ¿Sí? Entonces, una, mal pegamento, ¿sí? Y la otra es que muchas veces cuando no da arranque, entonces dice, pegale hombre y vas a ver que funciona, ¿sí? Le da sus trancazos ahí y entonces eso hace que se deforme esta pieza de acá o se quiebre o se caigan los imanes de ahí. O en un dado momento tal vez pueda existir que lo hayan quitado y lo hayan botado, ¿no? Exactamente, o sea, un golpe, al final golpe. ¿Sí? ¿Estamos? Y ese imán tiene función. Sí, por supuesto. Entonces, esto de acá es una bobina. Mejor vamos a limpiarlo y después seguimos platicando. Y 100 Dale, ve, ¿cómo se hace una limpieza del motor de arranque? Entonces, esto de acá dijimos que era ¿qué? Una bobina. Y si es una bobina, ¿cómo lo vamos a medir? En resistencia, muy bien. Esa bobina de ahí es una bobina que tiene muy bajo ohmiaje, ¿sí? Eso quiere decir que casi podemos decir que es una continuidad. ¿Estamos? Entonces, vamos a acá. Sí, porque este no tiene para poder seleccionar otro. Entonces, si yo mido de acá, ¿sí? Esta de acá, la pieza se llama inducido, completa, ¿sí? Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a meter esto acá. Y entonces tengo el inducido. Y estos que están acá se llaman delgas o le llaman anillos conectores. Delgas. ¿Sí? O anillos conectores. Podría ser que encontráramos algún otro nombre en los manuales, pero yo por ahorita me recuerdo de esos dos. Entonces, voy acá, topo en este y topo acá. ¿Sí? Esto tiene que estar aislado. Si aquí yo tuviera algún tipo de lectura, este ya no sirve. De igual forma para acá, tiene que estar aislado. De igual forma para acá. Ahora, si topo acá, entre esto y acá, está marcando un multímetro, ¿no? Ahí está. Aquí sí, aquí ya no. O sea, si yo medí aquí y aquí, y eso quiere decir de que no hubo nada, aquí sí hubo, pero aquí no hay, básicamente es como que yo hubiera medido de aquí para acá y de aquí para acá también, ¿sí? Pero eso ya son atajos que usted puede ir tomando en el camino. Ahora, vean esto de acá. Vamos a tomarlo acá y miren cuánto hay. Punto 1, 0.1. ¿Miren cuánto hay? 0.1. Básicamente es una continuidad. Por eso les decía que acá es una bobina, pero es una bobina de muy baja resistencia. Por eso es que el motor de arranque consume mucho, ¿sí? Porque tiene una resistencia muy baja. ¿Estamos? Entonces, eso quiere decir de que acá, sosténganlo ahí por favor, o lo ponemos acá. Igual, agárrenlo ahí por favor. Entonces, de acá, entonces esto, ¿ven? ¿Sí estamos? Entonces, en todo alrededor acá, sí tiene que haber contacto, ¿sí? O sea, digámosle continuidad, aunque en realidad es una resistencia muy chiquitita. ¿Sí estamos? Ahora acá ustedes van a agarrar una cuchillita o un destornillador delgadito
y le van a pasar en todos estos de acá. ¿Para qué? Para sacarle todo el carbón que ha quedado ahí con el tiempo que ha estado en uso. Entonces eso sería con respecto a este de acá. Ahora, los carbones, ¿qué es lo que tenemos que medirle? Pues tenemos que medirle que tengan contacto desde el punto donde se ancla hasta el carbón. ¿Sí? Listo, ya medimos carbones. Estos de acá, los cojinetes, pues tenemos que revisar que los cojinetes pues no estén muy gastados, que no tengan mucho juego. Entonces, lógicamente siempre va a tener un poquito de juego. ¿Por qué? Porque no tiene la otra base que le haga el soporte. ¿Sí? Y bien, igual con este, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que nos va a indicar a nosotros si el cojinete está desgastado. De hecho, es más probable que se desgaste el cojinete a que se desgaste esto. ¿Por qué? Porque el cojinete está hecho de un material más liviano que esto. ¿Sí? Esto acá está hecho de acero y entonces esto acá está hecho de bronce, entonces el acero es más pesado que el bronce, ¿no? Por lo tanto es más fácil que se desgaste esto de acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, resulta que este, ¿a dónde va anclado? A la tierra. Entonces este es un carbón negativo y este de acá viene al positivo. Entonces tenemos un carbón negativo y un carbón positivo y van a quedar acá, encontrados. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando le entra negativo y positivo? Entonces este de acá se va a magnetizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se va a volver como un electroimán en ese momento. ¿Estamos? Pero yo aquí ya tengo un imán. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este funciona bajo el principio de repelencia. ¿Sí? ¿Qué es eso de la repelencia? Que negativo y negativo se expulsan. ¿Sí? Positivo y positivo se expulsan. Y negativo y positivo se traen. Entonces, este funciona bajo el principio de repelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que acá este tiene polos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando este de acá se magnetiza, entonces también genera polos magnéticos. Pero, como aquí están encontrados, es decir, en ese momento se encuentra el norte y el norte, entonces ¿qué hacen? Se empujan. Pero como no tienen para empujarse aquí, entonces ¿qué hace? Se empuja de forma giratoria. Y así es como hace el motor de arranque para girar. Ese es el principio de funcionamiento de un motor de arranque. ¿Y qué necesitamos para que funcione? Electricidad. Le entra electricidad y él genera movimiento. ¿Listos? Ahora sí saben para qué sirven los imanes. En algunos otros casos, ustedes van a tener, bueno, de hecho en las motos pues sí funciona así con imanes permanentes. ¿Qué es eso de un imán permanente? Que ese es un imán y siempre va a seguir siendo un imán. En algunos otros casos funcionan con electroimanes, es decir, de que vienen los carbones y aquí está el hierro dulce y tienen un arrollamiento alrededor de ese hierro dulce. ¿Y para qué es? Para que cuando le entre corriente, ese hierro dulce se convierta en un imán. Entonces funciona con electroimanes. ¿Me entienden? Puede ser con imanes permanentes o puede ser con electroimanes. Muy bien. Lógicamente tenemos que engrasar todo esto, ustedes. Pero solo préstame los resortes, por favor. Los que perdieron, güey. Los que se perdieron, ¿no? Esos no les echamos gasto. Entonces, miren, pues vamos a agarrar un resorte. El suyo también es de resortes, ¿no? Sí. Ah, ya tiene los dos. Entonces tiene que estar un resorte acá, ¿va? Entran los resortes y entonces vamos a agarrar este. Y entonces si nosotros hacemos esto, el resorte lógicamente va a hacer que el carbón salga. ¿Sí? Como tal esa es su función y este va a estar anclado a una tierra, pero va a estar acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para meterlo? Tenemos que agarrarlo de tal forma que tenemos que aprisionar el cable, ¿sí? ¿Para qué? Para que el resorte no empuje al carbón. Y de esa forma nosotros vamos a poder venir luego y poder meter el enducido, ¿sí?
y que se quede encontrado con los carbones. De ahí solo liberamos el cable de acá, no se les puede olvidar liberarlo, porque si se les olvida liberarlo, puede que luego les funcione un ratito el motor de arranque o que ni siquiera les funcione. ¿Sí? Entonces tenemos que liberarlo y cuando lo liberamos entonces ya hacen contacto los carbones y entonces pues ya sigue funcionando el motor de arranque. ¿Estamos? ¿Qué partes vamos a lubricar? Cojinetes. Un poquito de grasa. Si le echan mucha grasa, luego se va a expandir esa grasa allá adentro con el calor y entonces vamos a generar masa de grasa con carbón. ¿Sí? Y eso puede hacer que se desgasten más rápido las piezas. En este caso, esta venía acá. Bueno, podemos empezar echándole grasita a ustedes. Sería bueno. No sé que después se nos olvide, ¿no? Por favor. Amable. Entonces, Primero buenos días, le dije sí. Miren, pues otra cosa importante también es, por ejemplo, bueno, este está pegadito, pero a veces tenemos el inconveniente que estos se caen. Ah, bueno, bien limpio lo dejaron, ¿no? Tenemos el inconveniente que estas se caen. ¿Sí? Para que se sostuviera. Pues no lo Entonces, cuando ustedes tengan ese problema que las piezas se les caen, ustedes pueden venir y agarrar un poquito de grasa y la pueden untar y luego ahí se queda pegado. ¿Sí? Eso podría ser una técnica que ustedes pueden utilizar también. Muy bien. Esto podría aplicar también para acá. Ustedes podrían ocuparlo si lo necesitaran, ¿no? Si no, eso lo colocamos acá en su lugar. Ya colocamos este acá. Estamos, ¿no? No iba primero Ahora, el carbón. no, entonces miren pues, ahora, ¿por qué son importantes esas plaquitas que tiene acá? Porque si ustedes se dan cuenta, estos de acá, miren, ¿sí? Aquí viene el resorte, pero no tiene nada aquí abajo. Entonces si usted ve la placa que tiene usted acá, se da cuenta que su placa de una vez trae esa base, miren. Y entonces por eso, digamos, el suyo no trae esas piezas. ¿Por qué? Porque no las necesita, porque esa ya viene incluida ahí, si lo queremos ver así. Sí, o sea, ya trae ese aislante aquí abajo, pero esta placa no lo tiene. Hubiera sido más fácil que lo sellaran ahí ustedes, pero como cada quien decide qué hacerlo, ¿eh? Más producto para vender. Entonces el fabricante decidió hacerlo así. Entonces ahí está. Bien, aquí de este lado tengo el positivo. Acá. Eso quiere decir que el negativo venía del otro lado. Ustedes, el negativo venía puesto acá. ¿Sí? Entonces, esto es porque al final recuérdense que ustedes también a veces les van a llevar piezas que van a estar desarmadas. Y a ustedes les va a tocar que realizar el montaje de las piezas, ¿no? Entonces también influye mucho lo que es la lógica. ¿Ustedes el conocimiento con la lógica? Ah, ya. Viene aquí y viene aquí. Ajá, cabal. Sí, donde se miraba todo hundido. Muy bien, ahora lo único que me queda es que este venía para este lado, porque tiene que entrar aquí. Yo digo que sí porque no me acuerdo de usted. Ahí está. Ah, sí, grabado. Bien, entonces vamos a asegurar uno y pues ustedes van a seguir con el resto. Esto viene acá. Si ustedes se dan cuenta, incluso este resorte, miren, ese resorte no es redondo. Tóquelo, por favor. Y se da cuenta que no es redondo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque este trae forma. En cambio, los de esos son redondos, ¿no? También son ovalados. Ah, bueno. Y muchos vienen redondos, ¿no? Entonces, eso, repito, ya depende de lo que el fabricante quiera a ustedes. ¿Cómo él es el que lo fabrica?
Ahí está, usted sí sabe de negocios. Eran esas pulsar y todo eso. Ahí está, ¿bien? ¿Sí? Entonces ya de ahí venimos nosotros y ya metemos, lógicamente, con el otro puesto, ¿va? Ponemos acá. Y luego, aquí. Ahora, lo voy a liberar. Necesito un plano, pero bueno. Creo que no. Lógicamente se dan cuenta ustedes que no les va a quedar topando en el inducido el cable, ¿va? No se va a romper, ¿va? Pues mira ahora, oiga. Ahora es rosa. ¿Listos? Me vuelvo a colocar. Ármenlo pues. Probé una pregunta. Ajá. ¿Qué función cumple el seguro de acá? En este caso, ellos lo armaron en piezas. O sea, digamos que acá ellos pueden venir, quitamos el seguro acá, y ellos a través de prensa hidráulica se puede sacar esta pieza de acá. Pero es algo que a nosotros, digamos, no nos sirve de nada quitarlo, porque el asunto es que cuando lo quitamos se va a romper el aislante que está allá adentro. Entonces así como que lo vamos a quitar y cambiar. No, nos sale más barato comprar otro. Comprar uno nuevo. Bueno, entonces, este cojinete de acá también se lubrica a ustedes. ¿Sí? Listo, denle pues.